en las cuales pues generan cierto cuidado de las infecciones. Y hemos estado mencionando cómo desde muy antes, ¿no? Desde la época de Hipócrates, hace 460 años antes de Cristo, Hipócrates las heridas las bañaban con vino caliente. Usted sabe que el vino tiene alcohol. Entonces Hipócrates ya tenía al menos una noción de que este elemento, esta sustancia, reducía un poco las infecciones. Ya por los años de 130 después de Cristo, ya Galeno inclusive ya hacía hervir, ¿no?, ciertos instrumentos para poder curar las heridas de los gladiadores en esos momentos, ¿no?, en esas épocas, por ejemplo. Ya por los años de 1840 aproximadamente, pues, Ignaz, que fue un doctor húngaro, que en las cuales no se explicaban pues el por qué las mujeres después de dar a luz tenían una infección severa, ¿no?, una infección puerperal que le llaman, o sea, después de dar a luz, después del parto. Y luego se determinó que el 30% de estas mujeres morían, y morían porque en el momento de realizar el trabajo de parto, pues los médicos de ese entonces, las personas que se encargaban de los trabajos de parto, pues no tenían los cuidados respectivos con su higiene. Y un médico, por ejemplo, que estaba diseccionando un cadáver, por ejemplo, le llamaban para que ayude a dar a luz a una mujer, iba el médico y con esas mismas manos atendía el parto y al final la mujer moría por septicemia. Y después, pues, este doctor, ¿no?, Ignaz, este húngaro, introduce que después de cualquier procedimiento y antes del procedimiento tiene que haber un lavado de manos. Se dio cuenta que en las manos se encontraban los microorganismos que producían infecciones. Mira, 1840. En 1880, 70, más o menos, Pasteur, el creador de muchas vacunas, dio el concepto de que la cocción de alimentos pues eliminaba gérmenes. Es por eso que se tenía que hacer hervir el agua, los alimentos se tenían que cocer bien, porque él había visto, ¿no?, microscópicamente que había una serie de microorganismos que causaban enfermedades, como por ejemplo Koch, ¿no? En el año de 1843 describió el bacilo de la TBC, que es lo que hoy conocemos. En la Edad Media, cuando existía pues una peste, la peste negra que le decían, eh, las personas morían pues por esta peste, la peste bubónica. Y lo que hacían las personas de ese entonces era incendiar las casas, incendiar su ropa, incendiar todo lo que refería al paciente, ¿no? Y los quemaban, ¿no? Una vez que morían, los quemaban. De esta forma aseguraban la eliminación de esta peste, ¿no?, por medio del calor. Miren, todas estas cosas fueron sumando, ¿no? Por ejemplo, había una enfermera inglesa de nombre Florence, que en las cuales pues atendía a los soldados en esas guerras bélicas de ese entonces, y que en las cuales pues priorizó la higiene de manos y la higiene en general, para prevenir infecciones. Es una de las pioneras pues de la enfermería de esa época, ¿no? Y en 1880 la cocción por esterilización, y así fueron creándose diferentes métodos para eliminar microorganismos, ¿no? Por ejemplo, en el año de 1887, casi en el 1890, se creó el primer esterilizador a vapor porque se dieron cuenta que el vapor a altas temperaturas eliminaba microorganismos. Y luego, ¿no?, hasta 1963, hace poquito, se instauró lo que es el glutaraldehído como sustancia estabilizadora,
Ya muy antes ya se habían descubierto lo que es pues, la radiación por óxido de etileno, y etcétera. Todos ellos con una finalidad única. Y la finalidad era la eliminación de microorganismos. Y esta eliminación de microorganismos llamaban esterilización. Entonces, la esterilización, jóvenes, es un proceso que las cuales tienen ciertos mecanismos hoy en día avanzados y seguros de poder eliminar todo tipo de microorganismos. El día de hoy vamos a hablar precisamente de esterilización, la preparación de algunos equipos. Vamos a hacerlo con azul. Esterilización viene de sterilis. Acá hay una dicotomía, ¿no? Con respecto al concepto, que significa que no da fruto. Y acá hay otra palabra que agregan con respecto a la palabra izar, que significa convertir. Entonces, esterilizar o esterilización, la acción viene la acción, es algo que no da fruto. Y acá, por ejemplo, tiene mucha relación cuando una mujer, por ejemplo, no puede dar a luz, no puede tener hijos, se llama una mujer estéril, ¿no? Que no da fruto. O de repente la tierra, ¿no? Con respecto al campo, ¿no? La tierra está estéril, o sea, es una tierra que no produce. Y con respecto a la medicina, esterilizar está relacionado a evitar o prevenir la multiplicación de gérmenes. Prevenir la multiplicación de gérmenes, microorganismos. Entonces, en ese sentido está enfocado esta palabra, de gérmenes o microorganismos, que causan pues obviamente enfermedad. Entonces, en la medicina, la esterilización es un proceso que las cuales va a prevenir la multiplicación de gérmenes y microorganismos patógenos que pueden producir una enfermedad. Va a evitar que estos microorganismos se multipliquen. Va a evitar que estos microorganismos se reproduzcan. Entonces, de ahí viene esto, ¿no? Que no da fruto, o sea, que el microorganismo no da fruto, que el microorganismo no se multiplique, que el microorganismo muera, en otras palabras. Entonces, acá los conceptos de esterilización. Y esa es precisamente esterilización, ¿no? La eliminación de toda forma de vida por medio de diferentes procesos o procedimientos, ya sean físicos, químicos. Y vamos a describir algunas de estas características de la esterilización. Ya más o menos sabemos de qué vamos a hablar. Es uno de los mecanismos pues, más utilizados, en los cuales pues, se trabaja todo tipo de material, todo tipo de instrumental. Y esta esterilización pues, tiene que ser preparativa. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes agarrar un instrumento así por así y colocarlo en un medio de esterilización. Tiene que prepararse, tiene que pasar por ciertos procesos de limpieza, luego pasa un proceso de desinfección y habíamos mencionado, entra un proceso de esterilización. Eso te había explicado un montón de veces. Te he dicho que los procesos de esterilización van a depender mucho de dos procesos anteriores, que es la de desinfección y que es la limpieza. Sin estos dos procedimientos, y si no se desinfecta bien, no se limpia bien el instrumento, pues lamentablemente la esterilización va a fracasar, así sea el mejor método. Entonces es importante recordar que estos medios de esterilización tienen como objetivo la eliminación de todo ser vivo, ¿no? De todo microorganismo.
incluyendo esporas. Las esporas es un mecanismo de las bacterias que las cuales generan resistencia, alta resistencia, que con la desinfección no lo podemos hacer. La única forma que las cuales vamos a eliminar las esporas es precisamente por medio de la esterilización, ¿no? Entonces, la esterilización, a eso se llama que es preparativa, ¿no? Que tiene que haber un previo proceso y tiene que tener un empaque. Se tienen que empacar todos estos instrumentos, todos estos materiales, tienen que ser empacados, uno, para proteger la integridad de estos instrumentos, y dos, para la protección del medio ambiente cuando se traslada de un lugar a otro, ¿no? Para la protección de que otra vez se pueda contaminar. Entonces, en este caso, utilizamos ciertos elementos, ¿no? Como pequeños hornos de repente, que en las cuales muchas veces se utilizan, pero de mala forma, ¿no? Probablemente es un horno de pan, ¿no? Un horno de cocina, y que muchos utilizan esto como esterilizador y no tanto funciona así. O sea, hay que tener ciertos mecanismos de criterio con respecto a la utilización de estos elementos. Entonces, todo artículo para ser esterilizado, transportado, debe estar pues acondicionado en ciertos empaques, ¿no? Para que estos materiales estériles pues se encuentren, pues garanticen su limpieza, su esterilización, no estén contaminados. Y el tipo de empaque va a depender mucho del material, va a depender mucho de su utilización. Están hechos de celulosa la mayoría de ellos, y por lo tanto se utilizan para poder envolver, empaquetar, para poder realizar el proceso de esterilización. Entonces, con respecto a lo que es estos tipos de instrumentos, elementos, es lo que se enfoca en el cuidado de la asepsia. Mantener nuestros equipos asépticos son importantes, básicos, para poder realizar una correcta esterilización. Entonces, existen tipos de esterilización. Hay una esterilización química, por ejemplo. Hay una esterilización física. La esterilización química puede llevar a cabo la esterilización química de sustancias germicidas o biocidas. ¿Qué son sustancias germicidas y biocidas? Son líquidos, elementos en los cuales se eliminan microorganismos, se eliminan bacterias, se eliminan gérmenes con tan solo en contacto con estos líquidos. Pues estas sustancias biocidas o germicidas pues debilitan la membrana celular de los microorganismos. Y de una vez eliminada la membrana, la capa que protege a estos microorganismos, pues neutralizan pues las acciones patógenas de estos microorganismos, porque destruyen pues todo lo que es a nivel de su ADN o ARN de la bacteria o microorganismo. Los neutraliza, y de esta forma hacen que estos microorganismos no se puedan reproducir, de esta forma hacen que estos microorganismos no puedan incrementarse, no puedan aumentar. Por lo tanto, pues se genera una esterilización. Ahora, la esterilización física es en las cuales un instrumento, un equipo o cualquier tipo de elemento es llevada a un ambiente de altas temperaturas. Entonces, elevar la temperatura a más de 120 grados, ese es el trabajo importante para poder eliminar microorganismos. Y para que yo pueda elevar una temperatura a 120 grados, utilizo un horno de calor seco, o puedo utilizar estas ollas a vapor de calor húmedo. Entonces, cuando tú escuches calor húmedo, acuérdate de tu olla a presión, ¿no? No sé si conoces la olla a presión, muchos de ustedes tienen, creo, en casa, que las cuales se utilizan, ¿no?, para poder cocer más rápido las verduras por la alta temperatura que se genera en su interior, ¿no? Y está sellada, la tapa está sellada, herméticamente sellada y ajustada precisamente para que esta olla no vuele, no se dispare por la presión que se genera adentro. Pues de la misma forma funciona la esterilización de este tipo de elementos como el calor húmedo. Y el calor seco es generada pues por hornos, ¿no?, en forma directa. Así como has visto, pero diferente, ¿no? Ahora, este tipo de eliminación de carga microbiana, patógena y no patógena, incluidas esporas que están en instrumentos, que están en ambientes,
que están en medios de cultivo. Deben realizarse con los parámetros y procedimientos adecuados. Todos ellos tienen un tipo de característica, todos tienen este tipo de esterilización, con respecto sobre todo al tiempo. El tiempo es importante. Si te dicen, usted va a esterilizar este instrumento a 140 grados por 30 minutos, es por 30 minutos. Si te dice esterilizar este mismo instrumento, pero es ahora 120 grados, pero es por una hora, es por una hora. El tiempo es importante, tú no puedes decir, bueno, le coloco 120 grados y solamente pongo 5 minutos, no es así. O le coloco a 180 y le pongo 2 minutos, no es así. Entonces acá lo que influye es el tiempo. Todos estos elementos están comprobados científicamente. En cuánto tiempo a una temperatura adecuada se eliminan los microorganismos. Así que eso se debe respetar. Cuando hay un proceso de esterilización se debe respetar dichos procedimientos en relación sobre todo con el tiempo. Entonces, recuerdo una vez más que existen dos métodos más importantes que hay, uno físico y uno químico. Lo físico estaban dados generalmente por calor seco, o sea, hornos, y vapor, o sea, presión. A esto se le suma dos elementos más que han sido ya desde antes utilizados desde 1930, 1940, el gas de óxido de etileno, por ejemplo, la radiación, por ejemplo, el uso ultravioleta, los rayos gamma, son también métodos de esterilización y que muchos dispositivos médicos están esterilizados con ese tipo de elementos. Por ejemplo, las agujas que usted conoce, que usted coloca, está, está pues esterilizado con gas de óxido de etileno, las jeringas, ¿no? Tienen un tiempo de vida, tienen un tiempo de caducidad. Precisamente ¿por qué? Porque de una u otra forma, con el tiempo, esta sustancia esterilizadora se va eliminando, ¿no? Este gas se va eliminando y ya no protege. Y químicamente estamos hablando básicamente de lo que son soluciones líquidas, alcoholes, cloros, formaldehídos, fenólicos, amonios cuaternarios, glutaraldehídos, yodoformos, peróxido de hidrógeno, ácido acético, hasta el vinagre, es considerado pues un gran desinfectante, ¿no? Eliminación de microorganismos. Es por eso que Hipócrates utilizaba, ¿no? Vino para poder curar heridas. De todos ellos, si bien es cierto, elimina microorganismos, pero solamente algunos se han comprobado la esterilización, que es el glutaraldehído. Los glutaraldehídos son las sustancias en las cuales se ha probado científicamente que tiene un proceso de esterilización a mayor tiempo, los glutaraldehídos. Todos los demás son considerados, pues, desinfectantes de alto nivel, ¿no? Son desinfectantes de alto nivel, otros de intermedio nivel, que ayudan, pues, a una desinfección, una eliminación de microorganismos, sí, pero a un proceso completo de esterilización está relacionado básicamente con los glutaraldehídos. Todos los demás, desinfectantes, pero el que puede llegar a esterilizar, a eliminar esporas, es el glutaraldehído. Entonces va a depender mucho de factores, ¿no? De elementos para una correcta esterilización. Uno, la concentración. La concentración está referida en caso de que sea una sustancia líquida, ¿no? ¿Cuánto por ciento de concentración de una sustancia puede llegar a esterilizar? El tiempo, una vez más, se hace presente. ¿En cuánto tiempo va a ser necesario para poder eliminar dichos microorganismos en una superficie? La temperatura. ¿A qué temperatura voy a llegar? Ya te he dicho que las temperaturas varían, modifican. No podemos nosotros hacer a nuestro libre albedrío. Tiene un protocolo de cuidado. Entonces, está relacionado con elementos físicos generalmente. El calor seco. El calor seco, jóvenes, se produce la destrucción de sus microorganismos porque lo que hace es todos los componentes celulares los oxida. Con el calor se elimina oxígeno
y también a la vez, a la vez les introduce oxígeno. Este tipo de reacción química hace que los componentes celulares se mueran o se destruyan por oxidación. Otros le llaman oxidación y reducción. Ahora bien, este proceso de esterilización, ¿ya? Es un poco menos, ¿no?, al calor húmedo, que incluye pues el vapor, porque dentro del calor húmedo, o sea, ¿te acuerdas de la olla a presión que te mencionaba? Debe haber presencia de agua para que se produzca este tipo de convulsión interna, ¿no? Entonces se debe aplicar a temperaturas más altas durante mayor tiempo, a diferencia del calor húmedo. O sea, el calor seco tiene ciertas ventajas, pero también desventajas. Las ventajas del calor seco, podemos decir que, por ejemplo, se puede esterilizar polvos o partículas, ¿no?, físicas, ¿no? Se puede esterilizar. Lo que no puede hacer eso en un calor húmedo, por ejemplo. Una sustancia en polvo, por ejemplo, si quieres esterilizar, se puede hacer en calor seco, pero en calor húmedo no puedes hacer ese tipo de esterilizaciones. Otra característica es que el calor seco, necesitas un mejor empaque para proteger al instrumento. Lamentablemente necesitas un poco más de tiempo, más temperatura, a diferencia del calor húmedo, pero el costo es más barato, es más cómodo el calor seco. Por decirte, si una esterilizadora, por ejemplo, cuesta entre 500 soles, 600 soles, una esterilizadora de calor seco, como un horno. Y un autoclave, por ejemplo, que es un horno a vapor, está aproximadamente de 5.000 a 6.000 soles. El más barato, ¿no? 5.000 a 6.000. O sea, tú ves la diferencia, 5.000, 6.000. Y tú dices, ¿me compro un horno o me compro un autoclave? Claro, lo ideal sería que te compres un autoclave, ¿no?, que es mucho más efectivo y en menos tiempo, pero el costo va a ser limitante. En cambio, el calor seco, el costo es un poco más cómodo. Por eso que la mayoría esteriliza en las postas, hospitales, centros médicos, es por calor seco. Ahora vamos a ver el calor seco. A ver, a ver. Práctica 3. Esterilización en calor húmedo y seco. Objetivo: aprender a utilizar diferentes métodos de esterilización que tenemos a nuestro alcance, como son calor seco y calor húmedo, para esterilizar diversos materiales que son empleados para la microbiología. Materiales: cajas Petri, pipetas, matraces Erlenmeyer, papel estraza, cinta indicadora, algodón y gasas, horno de secado y autoclave. Para iniciar el procedimiento de esterilización en calor seco, enjuagaremos los instrumentos con agua destilada. Las cajas Petri y las pipetas se envolverán en papel estraza y se les colocará cinta indicadora. Para el matraz colocaremos 100 mililitros de agua destilada y los introduciremos al horno de calor seco a una temperatura de 170 grados centígrados por 120 minutos. Para la esterilización en calor húmedo, colocaremos la rejilla en el fondo del autoclave. Agregaremos agua destilada hasta el nivel de esta y colocaremos los matraces. Pondremos la tapa al autoclave y colocaremos en la parrilla y esperamos a que salga la columna de vapor y que ésta sea continua. Pondremos la válvula en la salida de vapor y esterilizaremos por 15 minutos por 15 libras sobre pulgada al cuadrado, a una temperatura de 121 grados. Transcurrido este tiempo, apagaremos la parrilla y esperaremos a que la presión baje a 0 libras sobre pulgada al cuadrado. Abrimos el autoclave y procedemos a usar el material. Conclusión: por medio de esta práctica aprendimos dos métodos que emplearemos en los materiales de microbiología
y lo importante que es seguir un protocolo adecuado. Muy bien, al menos has visto cómo es un hornito y cómo es un autoclave. El autoclave, si te has podido dar cuenta, es como una olla, ¿no? A presión, lo que es un poco más grande, tiene unas válvulas ahí que controlan la presión, ¿no? Y el horno es básicamente como un hornito común corriente, pero está herméticamente cerrado y puede llegar hasta 250 grados. Entonces, el calor húmedo, por ejemplo, a 121 grados le es suficiente llegar a un calor húmedo para poder destruir microorganismos, ¿no? Y solamente en 30 minutos nada más. O sea, no hay más tiempo. En 30 minutos, mientras que en calor húmedo, en calor seco, tiene que llegarse hasta 160 y por una hora, a 45 minutos. O sea que el tiempo es mayor y la temperatura es mayor. Esto gracias a que los vapores de agua, ¿no?, coagulan las proteínas de los microorganismos para de esta forma, ¿no?, eliminarlos. Es una forma más rápida de poder eliminar microorganismos. Por eso es importante el agua hervida. En muchos lugares, por ejemplo, alejados, inclusive postas alejadas, no tienen ningún tipo de elementos o equipos como estos, ¿no? Y el personal de salud, ¿qué hace? Hace hervir, ¿no? Hace hervir el instrumento, ¿no?, en una ollita, hierve el instrumento, pero acá hay un método que tienes que recordar si vas a hacer hervir instrumentos. Pero sí te ayuda, ¿no? Te ayuda a eliminar al menos la concentración de microorganismos. Pero previo siempre una limpieza y desinfección es básico. Y luego se coloca en agua fría el instrumento, empieza a hervir el instrumento, o sea, dentro del instrumento empieza a hervir y se controla aproximadamente entre 45 a 60 minutos. Y, el instrumento tiene que hervir, 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 hervir. Después de la ebullición se controla el tiempo, no antes, ¿ah? El error es que cuando yo le decía así, oye, si vas a hacer tu instrumento, pues hazlo de esta forma, le digo, ¿no? Pues lo que hacía era, agarraba, lo metían a la olla y controlaban 60 minutos y lo sacaban en una hora. No es así. Tú tienes que sacar de la olla cuando empiece a hervir. Cuando empieza a hervir recién el agua, recién controla 60 minutos, a partir de la hervida, no antes, ¿no? Entonces ponemos la olla a presión, esta ollita, se colocan los instrumentos y se cubre, ¿no? Tiene un cierto hermetismo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, sustancias líquidas como glutaraldehído, en las cuales actúa por alquilación, ¿no? Quema todos los componentes celulares, ¿no?, alterando de esta forma la síntesis de sus ácidos, ¿no?, proteicos, como son el ADN y el ARN. De esta forma el microorganismo no se puede reproducir, de esta forma el microorganismo no se puede replicar, alterando la composición interna de este tipo de elementos básicos de un microorganismo. Entonces el glutaraldehído al 2% se utiliza, ¿no?, a grandes escalas, en grandes tiempos, puede servir como método esterilizante. Primero ya he mencionado que generalmente se utiliza como desinfectante de alto nivel, pero si lo dejas más tiempo, puede
puede llegar a esterilizar. Desventajas, tóxico. Puede haber de repente algún tipo de problema si es que no haces correctamente la desinfección. Y el tiempo es más o menos 8 horas aproximadamente. Depende mucho de la calidad de la sustancia, ¿no? Ahora vamos a ver glutaraldehído. Vamos a ver glutaraldehído. A ver. Bioseguridad es Medca. Lo hacemos con ciencia. Glutamed es una solución desinfectante de alto nivel compuesta por glutaraldehído, formaldehído y sales de amonio cuaternario. Modo de uso. Una vez limpio el instrumental con jabón enzimático Pentamed, se sumerge por completo en la solución de Glutamed por un espacio de tiempo de 20 minutos para desinfección de alto nivel, según la actividad deseada. Comienza su actividad desde el primer minuto. Posee poder residual, baja volatilidad y no confiere olores fuertes ni libera gases irritantes. Pasado el tiempo requerido, enjuagar con agua destilada y secar con paño estéril o aire a presión. Glutamed, biocida de amplio espectro, no requiere activación, no mancha, no oxida, no corroe. Empleado para la inactivación microbiológica por inmersión de instrumental médico-quirúrgico, equipos biomédicos y dispositivos médicos. Amigable con el medio ambiente. Puede ser desechado en el desagüe. Cambiar frecuentemente la solución de producto para garantizar su efectividad. Presentaciones: 4.000, 1.000 y 500 mililitros. Entonces, para una desinfección, este glutamed, por ejemplo, glutaraldehído con otras sustancias como formaldehído, amonio le agregan para mejorar su potencial. 20 minutos es suficiente para poder realizar una desinfección de alto nivel. 20 minutos. Pero si tú quieres tener un efecto un poco más prolongado con respecto a la esterilización, tienes que hacerlo como 8 horas hasta 12 horas, sumergido en esta sustancia. En muchos hospitales se hace esto, ¿no? En muchas postas se utilizan este glutaraldehído como medio de esterilización, ¿no? Lo sumergen un día para otro y listo, ya está esterilizado el instrumento. Es en casos de verdad donde no hay pues, los equipos necesarios, el personal se las tiene que jugar con ese tipo de sustancias. Pero lo correcto es siempre esterilizarlo por 2 métodos básicos que conocemos, que es el húmedo o calor seco. Es lo más recomendable, ¿no? En casos extremos, en casos de última urgencia, bueno, se podría utilizar estos elementos de esterilización líquida como el glutaraldehído. Y lo demás son gases. En este caso, por ejemplo, el óxido de etileno es un tipo de gas que en las cuales pues destruye, ¿no?,
destruye las paredes de los microorganismos, como también desnaturalizan proteínas. Lamentablemente este óxido de etileno es un poco costoso, ¿no? Y es por eso que lo utilizan en grandes industrias de dispositivos médicos, por ejemplo, para esterilizar jeringas descartables, para esterilizar sus agujas y otros elementos que van a venta, ¿no? Y lo utilizan de esta forma con respecto al óxido de etileno. Es un tipo de gas, entonces, en la cual se utiliza para la esterilización. Muy bien. Entonces, acá el tema también es el costo, uno es el tiempo. Básicamente, cuando hablamos de óxido de etileno o también del peróxido de hidrógeno, ¿no?, en forma de plasma, también el peróxido de hidrógeno, o sea, el agua oxigenada para que quede, pero a mayor porcentaje, pues elimina a los microorganismos con alteración de su ácidos ribonucleicos, ¿no? El inmunoesporas, bacterias, micobacterias, pero en forma de plasma, en forma de gas también. También se utiliza eso para poder mantener un ambiente aséptico en las áreas quirúrgicas, por ejemplo. Claro, tú me dirás, pero profe, por ejemplo, en un quirófano, ¿cómo debe estar limpio? Tiene que estar estéril, entre comillas, tiene que estar aséptico el ambiente. ¿Cómo lo hacen? Y lo hacen precisamente con este gas plasma de peróxido de hidrógeno. Ya no se ve. No, ya no.
Como ya viste que eso sí se puede, entonces toma ahorita toda la parte de acá para que se dé cuenta de cómo está. Ahorita dejamos todo. ¿Por qué no se puede retirar eso por aquí? Se lo correcto. Entonces, como es un gas, también existen máquinas en las cuales procesan este plasma de peróxido de hidrógeno y que las cuales también generan esterilidad, ¿no? Pero también se puede utilizar de esta forma, en forma directa, para poder mantener asépticos los ambientes, sobre todo quirófanos. Ahora pues existen lo que son las radiaciones, ¿no? Ahora cada quirófano tiene pues diferente tipo de filtraciones de elementos descontaminantes y todo lo demás, ¿no? Es un ambiente especial. Pues existen algunas características que se tienen que tener en cuenta para seleccionar un empaque. Uno, no debe desprender pelusas, fibras, el empaque me estoy refiriendo, para esterilizar, que genere una correcta técnica aséptica, que se pueda retirar rápido, sin ningún problema, sin tocar los instrumentos, que el líquido, por ejemplo, no filtre, sea un empaque, un material que en las cuales el líquido no penetre, no contamine, sea permeable a los agentes esterilizantes, o sea, que el calor húmedo ingrese, que el calor seco ingrese, que todos los elementos de esterilización ingresen sobre este empaque para que pueda cumplir su función. Y el traslado, la manipulación son importantes, ¿no? Para que no se pueda contaminar durante el proceso de traslado. Es por eso que hacen entre uno, hacen entre dos, hacen entre tres, cuatro empaques, precisamente para mantener el traslado de un lugar a otro. Usted sabe que para trasladar un instrumento sobre un área hospitalaria, sobre todo a otra área, pues tiene que tener un recorrido. Ese recorrido pues puede implicar contaminación. Para ello se tiene que asegurar el empaque de varias formas, ¿no? De varias formas. Muy bien.